Om Namaste. En este vídeo vamos a hacer una pequeña presentación del Bhakti Yoga, el yoga de la devoción al Señor, del capítulo 12 del Bhagavad Gita. En los anteriores capítulos del 7 al 11, Krishna explicó las características, formas y manifestaciones del Señor. Con estas enseñanzas, Arjuna ya estaba preparado para recibir una de las enseñanzas centrales del Gita, el Bhakti Yoga. Solo mediante la devoción constante el hombre accede a la unión con Dios. El camino de la devoción es el que más gente sigue. El Bhakti Yogi no solo ama al Señor, sino también a toda la creación. El peligro del Bhakti es que sin jnana, conocimiento, puede llevar a la manipulación. Gandhi decía que este capítulo debía aprenderse memorizándolo. Os leo un comentario de Swami Sivananda relacionado con el Bhakti. En este camino, el aspirante adora a Dios en su forma cósmica, de la suprema personalidad. Desarrolla una relación amorosa con Él, lo adora, lo recuerda y canta sus glorias y su nombre. Así efectúa la unión con el Señor y alcanza no solo su aspecto sin forma, sino también al Señor como el universo manifestado. Os leo también una reflexión de Sri Ramakrishna. Decía, el conocimiento puro, el jnana, y el amor puro, el bhakti, son una y la misma cosa. Ambas llevan a la misma meta. El camino del amor es mucho más sencillo. Swami Vivekananda, su discípulo, conoció a Sri Ramakrishna en 1881 y le preguntó, Maestro, ¿ha visto a Dios? Y la respuesta de Ramakrishna fue, y os leo, sí, veo a Dios como te veo a ti aquí, solo que de manera mucho más intensa. Se puede conocer a Dios, se puede ver a Dios y hablar con Él, como te estoy viendo y hablando contigo. Pero, ¿a quién le importa? La gente derrama torrentes de lágrimas por esposas, hijos, riquezas o prosperidad. Pero, ¿quién derrama lágrimas por Dios? Dios se manifiesta con toda seguridad a todo aquel que llora por Él. Para Swami Vivekananda, el Bhakti Yoga o la adoración o el amor, de una forma u otra, es la forma más fácil, placentera y natural del hombre. Y el objeto del Bhakti, lógicamente, es Dios. Podemos estructurar este capítulo en 4 bloques principales. En el primer bloque, en los versos 1 al 5, encontramos la superioridad del Bhakti Yoga respecto a otros caminos. Ojo, superioridad entre comillas, ya que todos los caminos definidos en el Gita son válidos. Este capítulo se inicia con la siguiente pregunta de Arjuna, y os leo, dime, oh Krishna, entre los devotos que así te adoran, apegados incesantemente a ti, y a los que adoran a lo inmanifestado imperecedero, ¿quiénes son los mejores yogis? En este verso podemos ver el perfil del Bhakta, los devotos que así te adoran, y al Jnani, adoran a lo manifiesto imperecedero. Recordemos que Paramatman es tanto con forma como sin forma, Saguna y Nirguna, bajo la filosofía de Advaita Vedanta. Y la respuesta de Krishna a la pregunta de Arjuna fue clara. Aquellos a los que yo considero como los mejores yogis son los que, fijando sus mentes en mí, siempre unidos a mí, me adoran con la más alta fe. Esto era el verso número 2. Pero para el Señor, quien sigue el camino del Jnana Yoga y es equilibrado, también llega a él. Os leo los versos 3 y 4. Pero aquellos que adoran a lo imperecedero, lo indefinible y lo eterno, manteniendo controlados todos los sentidos, equilibrado en todas partes, absorto en el bienestar de todos los seres, ellos también vienen a mí. Importante este mensaje, absorto en el bienestar de todos los seres, es decir, el amor universal, y quizás también podría ser interpretado como una referencia al Karma Yoga. Krishna enfatizó que el Jnana Yoga, cuya mente está fija en lo inmanifestado, es mucho más difícil y largo que el Bhakti Yoga, ya que el hombre solo llega a imaginar lo inmanifestado, careciendo incluso de palabras para expresarlo. Para Sara Devi, la esposa espiritual de Sri Ramakrishna, decía, el camino de Brahman, el jnana, es muy difícil,
Ora al maestro, en este caso Sri Ramakrishna, y él te dará el conocimiento de Brahman en el momento adecuado. En el segundo bloque, entre los versos 6 y 8, encontramos las bondades del Bhakti Yoga. En el siguiente verso, en el que os voy a leer, el 6 y el 7, se relacionan los 4 principales caminos del yoga. Y os leo: para aquellos que dedican todas sus acciones a mí, haciendo de mí su todo, me adoran con la meditación de la devoción total. De ellos, cuyos pensamientos están centrados en mí, pronto me convierto en el liberador del océano de este mundo de muerte. Vamos a ver estos 4 yogas. El Karma Yoga lo vemos cuando dicen dedican todas sus acciones a mí. El Jnana Yoga, haciendo de mí su todo en el todo. El Jnana Yoga, el de la meditación, meditando. Y el Bhakti Yogi con la frase devoción total. Recurrimos de nuevo a los comentarios de Swami Vivekananda. El Jnana Yoga es grandioso, es alta filosofía y casi todo ser humano piensa, curiosamente, que seguramente puede hacer todo lo que le exige la filosofía. Pero es realmente muy difícil vivir verdaderamente la vida de la filosofía. A menudo son propensos a correr grandes peligros al tratar de guiar nuestra vida por medio de esta filosofía. Pero el Bhakti Yogi es natural, dulce y gentil. El Bhakta no toma vuelos tan altos como el Jnani Yogi, por lo tanto no es propenso a tener caídas tan grandes. Genial Vivekananda, como siempre. Y Krishna finalizó así este bloque, con el verso número 8. Fija tu mente en mí, descansa tu convicción en mí, así, sin duda, permanecerás solamente en mí en el más allá. En el tercer bloque, entre los versos 9 y 12, encontramos como una comparación entre el Bhakti y los otros yogas. Este bloque es importante, leerlo con cariño. Veamos. Si la concentración falla, Krishna dijo que sigamos el Jnana Yoga, el yoga de la meditación para alcanzarle. Leo el verso número 9. Si no puedes fijar tu mente correctamente en mí, entonces por el método de la práctica constante del yoga, de la meditación, busca alcanzarme a mí. Si esta práctica yógica falla, Krishna sugiere seguir el Karma Yoga, dedicando todas las acciones al Señor y abandonando el fruto de las acciones. Leo los versos 10 y 11. Si tampoco puedes seguir el método de la práctica constante del yoga, concéntrate en servirme a mí. Sirviéndome así, alcanzarás la perfección. Si eres capaz incluso de hacer esto, entonces, dedicándomelo todo a mí, con la mente controlada, abandona el fruto de la acción. Y Krishna resume lo anterior en el siguiente verso. Mejor que la práctica es el conocimiento. Mejor que el conocimiento es la concentración. Mejor que la concentración es la renuncia al fruto de toda acción. La paz viene directamente de ella. Os leo un comentario de Gandhi sobre este verso que nos ayudará a interpretar este verso número 12. Leo, la práctica, la abhyasa, es la práctica del yoga, de la meditación y del control de los procesos psíquicos. Conocimiento, jnana, es el esfuerzo intelectual. Concentración, dhyana, es la adoración devota. Si como resultado de todo esto no hay renuncia al fruto de la acción, la práctica no es práctica, el conocimiento no es conocimiento y la concentración tampoco es concentración. En el bloque número 4, entre los versos 13 y 20, encontramos el perfil del Bhakti Yogi. Bhakti Yogi. A continuación, Krishna describe las características de un verdadero Bhakta, de un devoto. Ahimsa, desapego, equilibrado, evitando los pares opuestos, las dualidades, practicando el yoga autodisciplinado. El Bhakta ya no se apega a nadie ni tiene ninguna aversión a las cosas. Os leo los versos 13 y 14. Quien no tiene mala voluntad hacia nadie, que es amigable y compasivo, que ha perdido todo pensamiento de lo mío o del yo, que considera el dolor y el placer por igual, ese es un yogi. Y el verso 14 nos dice, quien está contento, entregado al yoga, autodisciplinado, de firme convicción, que me ha dedicado su mente y su razón, ese devoto Bhakta es amado por mí. A este Bhakta
el mundo ya no le perturba, ni tampoco él perturba al mundo. Y os leo el verso número 15. Quien no causa problemas al mundo, a quien el mundo no se los causa, que está libre de irritación, resentimiento, miedo y vejación, ese hombre es amado por mí. Qué bello mensaje. ¿Quién no causa problemas al mundo? Medita sobre ello, por favor. Ojalá todos actuásemos así. El Bhakta está liberado de los pares de opuestos y del apego. Os leo los versos 18 y 19. Quien es igual para el enemigo y el amigo, considerando igual el respeto y la afrenta, el frío y el calor, el placer y el dolor, quien está libre de apego. Quien considera igual la culpa y la alabanza, quien calla, quien está contento con lo que sea que le pertenece, quien tiene la mente firme, ese devoto mío, es amado por mí. Para finalizar este discurso, Krishna concluyó que el Señor ama a todos sus devotos. Y os leo el verso número 20. Aquellos que siguen esta esencia del Dharma, como yo te lo he expuesto, con fe, manteniéndose como su objetivo, esos devotos son extremadamente amados por mí. Observar que Krishna vuelve a referirse al Dharma, uno de los ejes centrales, sin duda alguna, del Gita. El Bhakti Yoga es uno de los principales caminos definidos en el Gita. Es un camino devocional, de amor al Señor. Es el camino natural para quien tiene una fe innata, que le permite muy fácilmente seguir este camino. El Bhakti suele asociarse como un camino dualista. Solo el Parabhakti podría ser considerado como no dualista. La gran parte de las ramas cristianas y musulmanas son similares a la vía Bhakti. Pero para aquellos que no tengan esta fe innata, el Bhakti será complicado. Entonces el Gita nos propone el camino del conocimiento, el más complejo de todos y restringido a una minoría capaz de asimilar las profundidades filosóficas del Jnana Yoga. En los siguientes capítulos, Krishna expone con detalle esta vía del conocimiento. Muchísimas gracias. Namaste.